Muy buenas tardes. Me llamo Fernando Fernández Arias y soy el director de programación aquí en la Casa de América, y bienvenidos a esta que es su casa. Tenemos hoy un acto de mucho relieve y que además a nosotros nos honra y nos emociona en gran medida, porque vamos a presentar el 34º volumen de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Hemos titulado el acto 25 años pensando en español y en portugués. Y digo que es un acto muy emocionante para nosotros porque, como saben, estamos celebrando el 25 aniversario del establecimiento de la Casa de América, de la apertura de la Casa de América aquí en su sede en Cibeles. Y una de las primeras actividades que se celebraron en esta casa fue la presentación del primer y segundo volumen de esta enciclopedia iberoamericana. Así que no quiero decir que hemos hecho una trayectoria en paralelo, la Casa de América y la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, pero sí que hay algo que nos une realmente y que nos honra. Yo quería expresar unos ciertos agradecimientos antes de empezar. Agradecimiento a Reyes Mate, que es un muy apreciado colaborador de esta casa y que es uno de los fundadores de la obra de la enciclopedia, el alma mater de la misma. A los coeditores también de la misma, la editorial Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dos de cuyos representantes están hoy aquí, y también a la editorial Trota, y tenemos a su director editorial asimismo esta tarde, ¿no? Y me gustaría darles la enhorabuena porque han visto fructificar una apuesta realmente arriesgada y muy ambiciosa. Y por supuesto mi agradecimiento y el de esta casa al de Alfredo Pérez Rubalcaba. Es un honor tenerle aquí, pues se suma de nuevo a esta iniciativa, y digo de nuevo porque él estuvo presente en aquel momento en su calidad de ministro de Educación y Ciencia en el año 92 en la presentación de este proyecto y de los dos primeros volúmenes. Será interesante escuchar de parte de los ponentes cómo se gestó, puesto me consta que en 1987 fue cuando entre Javier Muguerza y Reyes Mate, en un viaje en coche por México, se empezó a urdir toda la idea de crear esta enciclopedia y estos 34 volúmenes dedicados a filosofía y ciencia, que están editados en español y en portugués, como saben. Es un proyecto magnífico que siempre tenía unos grandes retos difíciles de superar, y esperamos que los ponentes nos cuenten hoy las vicisitudes, los 25 años de este proyecto. Finalmente, quiero rendir homenaje a algunos de los fundadores de la enciclopedia que desgraciadamente ya no están con nosotros y no han podido disfrutar de la culminación de la obra. Muchas gracias en cualquier caso a todos ustedes por venir, por participar en esta actividad, y le quiero dar la palabra a doña Concha Roldán, profesora de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Pues muchas gracias por esta cálida bienvenida, y yo quiero empezar agradeciendo a Casa de América la organización del evento y que nos haya acogido en este maravilloso salón, porque, bueno, tú ya lo apuntabas, es hoy un día sobre todo importante y un día de gran alegría, porque es la culminación de un proyecto importante, científico, un proyecto editorial que se ha llevado a cargo, como representante vamos a tener en la mesa como director del proyecto a Reyes Mate, pero que se ha llevado por muchas manos y durante muchos años, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo, por eso también tan bonito que sea la acogida en Casa de América, un proyecto transatlántico, un proyecto iberoamericano, un proyecto en el que, aunque digamos las tres columnas fundamentales institucionales que hayan soportado el proyecto haya sido el Instituto de Filosofía del CSIC, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de México y el Centro de Investigaciones Filosóficas argentino. Sin embargo, ha habido mucha participación en el comité académico y en el comité editorial. Tenemos la representación que, desgraciadamente, muchos de ellos no nos pueden acompañar ya aquí hoy. Esa es la parte, digamos, triste de un proyecto tan largo y en el que han participado profesores del otro lado del océano. Y yo quería presentarlo, por una parte, como ese broche de oro, pero lo que nos toca aquí un poco también es contar cómo se gestó ese proyecto, cómo surgió, qué vicisitudes tuvo. Y en ese sentido voy a ir dando las palabras a los distintos miembros de la mesa.
y en primer lugar se la voy a dar, lo digo primero a todos cómo van a intervenir. En primer lugar se lo voy a dar a Reyes Mate, que va a intervenir, ya digo, como director de este proyecto. Luego intervendrá Pedro Cerezo. Reyes Mate es profesor emérito, profesor ad honorem, que llamamos nosotros, en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Después intervendrá Pedro Cerezo, que es catedrático emérito de la Universidad de Granada y también miembro del Comité Académico de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. En tercer lugar, intervendrá Alejandro Sierra, que es director de Editorial Trota y una de las partes, digamos, editoriales, junto con el CSIC, de esta magna obra. Y la última palabra se la dejaremos a Alfredo Pérez Rubalcaba, como bueno, es presidente de gobierno y entonces, en el momento que surge la enciclopedia, pues ministro también de Educación. Yo no voy a hablar mucho más ahora al principio, quizá tome la palabra en algún momento para decir alguna cosa más, porque yo también tengo el honor de haber participado también como autora en la obra. Entonces, bueno, según lo que me toque, pues ahí iremos diciendo alguna palabra más, a fin de que al final puedan tener también la palabra. En el público tenemos también a otros compañeros del Instituto de Filosofía, a algunos que también impulsaron, como José María González, como director del instituto en su momento, porque esto ha sido un testigo que se han ido pasando también los distintos directores de los institutos para apoyar y dar la posibilidad al proyecto. Entonces, bueno, yo aquí casi me callo ya, entonces te paso a ti la palabra, Reyes Mate, y en principio, pues eso, intervenís como si están todos a la vez. Bueno, muchas gracias, Concha, por la presentación y, en primer lugar, agradecer a Casa América la acogida, la bienvenida y de nuevo, la hospitalidad tan repetida y tan cordial que nos ha brindado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y sobre todo gracias a todos vosotros, ¿no?, que os habéis molestado en acompañarnos esta tarde. Veo aquí autores, algunos autores, amigos, colegas, y gracias, pues. La verdad es que en estos tiempos de usar y tirar, ¿no?, presentar una obra que ha durado 25 años no deja de ser una rareza. Digo 25 años desde que se presentaron los dos primeros volúmenes en esta casa, y 30 desde que pensamos en la enciclopedia. El proyecto realmente se gestó en el año 1987, 30 años. En 30 años ocurren muchas cosas, a veces pasa el tiempo y no ocurre nada, pero en este caso han ocurrido cosas. Han ocurrido dos cosas sobre todo, ¿no? Una es que se ha llevado a cabo este proyecto, se ha realizado, y eso tiene su importancia, ¿no? Porque ¿cuántos proyectos hay en el mundo iberoamericano que quedan en aguas de borrajas? Este proyecto tiene esa virtud de haber sido realizado. Eso es lo primero que ha pasado. Y otra cosa que ha pasado es que en ese transcurrir del tiempo, pues el tiempo se ha cobrado su tributo en vidas, ¿no? Son muchos los que han fallecido. En un momento acordamos con la editorial de evitar las cruces porque aquello parecía ya más un cementerio, ¿no?, cuando presentábamos el equipo académico. Pero yo quiero recordarlos en este momento, a nombres que son para muchos de nosotros muy conocidos y que son en cualquier caso nombres muy importantes en sus respectivos países. Estoy pensando en los mexicanos Fernando Salmerón y Luis Villoro, en el venezolano Javier Sasso, en los argentinos Carlos Alchourrón y Ezequiel de Olaso, en el colombiano Guillermo Hoyos, en el peruano David Sobrevilla, en el chileno Humberto Giannini y José Luis López Arangúrez, entre los nuestros. Todos ellos, como todos ellos, nombres de primera fila en el mundo filosófico, en el mundo de la filosofía. Pero no están todos, todavía he dejado para el final a dos nombres, Osvaldo Guarilla y León Olivé, con los que realmente he compartido la dirección de este proyecto, y también el nombre de Javier Muguerza, una persona clave en este proyecto. Él vive asediado ahora por una enfermedad de esas que ataca la memoria y
y le rendimos homenaje con esta presentación. Recuerdo que en la presentación de los 4 primeros volúmenes que hicimos en Buenos Aires, pues sería en el año 94, 95, Ezequiel Diolaso, los que le conocimos sabemos de su humor y de su ironía, decía: este proyecto no hubiera sido posible sin Javier Muguerza. Dice, pero con él solo tampoco. Y decía exactamente cómo era Javier Muguerza. Es decir, este proyecto necesitó esa cordialidad, esa simpatía, esa capacidad que tenía de comunicación y de confianza a Javier Muguerza para que se pusiera en marcha y está entre nosotros de esta extraña manera, ¿no?, desde la ausencia. Hablemos pues un poco de la enciclopedia. Proyectos longevos, editorialmente longevos, hay muchos. Este tiene la singularidad lo singular de este proyecto es la cantidad de países implicados y la cantidad de colaboradores. Hemos calculado unos 500 autores. Es decir, que es un proyecto ambicioso. Y si ha podido realizarse, yo creo que en buena parte es porque ha nacido como un proyecto ambicioso. Y al decir que era un proyecto ambicioso, quiero decir que no solamente era un proyecto editorial, no solamente queríamos publicar libros, queríamos además enmarcar esa producción editorial en el marco de la contribución a la creación de una comunidad cultural o filosófica iberoamericana. Esto era el punto de ambición. Y nació cuando tenía que nacer. En 1987-88 eran los años de la perestroika, es decir, los años en los que ya se anunciaba el final de la Guerra Fría y se preparaba este mundo globalizado que iba a hablar en inglés. Y nosotros nos preguntábamos cuál iba a ser el sitio de la lengua y del pensamiento hispanohablante en ese mundo globalizado, sí, pero dominado por el inglés. Esta preocupación pesó desde el principio. Eso unido a que queríamos vencer un viejo prejuicio, yo diría heideggeriano, con permiso de Pedro Cerezo, cuando Heidegger dice en esa entrevista póstuma, ¿no?, en el Spiegel, decía, hombre, esto de pensar solo en griego o en alemán. Y muchos hispanohablantes nos lo habíamos creído. Pensábamos que nosotros solo articulábamos discursos filosóficos desde la literatura, que no es nada desdeñable. Pero pensamos que también tendríamos esa capacidad filosófica. Y entonces, ese reto heideggeriano, pensábamos que podíamos hacer todos juntos algo bueno en filosofía. Y había un tercer elemento, y era la clara conciencia que teníamos de que éramos una filosofía dependiente. En aquellos años el filósofo español era un filósofo muy documentado, estaba al tanto de lo que ocurría en Alemania, en Italia, en Francia, en el mundo anglosajón, pero citaba mucho, era muy dependiente. Y pensábamos que juntos podíamos quizá sacudirnos esa dependencia y pensar por nuestra cuenta. Hay que decir que cuando nos juntamos en ese congreso del que ahora hablaré, de Toluca, en México, en 1987, pues allí nos encontramos una gran herencia en este sentido, que tiene que ver con el proyecto. Es decir, muchos antes que nosotros habían hablado y pensado algo así, muchos antes que nosotros, ¿no? La idea de un pensar fraterno iberoamericano lo encontramos en José Martí, en Andrés Bello, en muchos latinoamericanos, pero sobre todo era un pensamiento que habían desarrollado mucho los exiliados españoles, los filósofos exiliados, los Gao, los Nicó, los García Vaca, los Américo Castro, los Márquez Villanueva. Ellos pensaban que había ahí una tarea pendiente, ¿no?, la de sumar todas esas voces que se expresan en español y sumarlas en un proyecto de reflexión filosófica.
me parece que la aportación de Américo Castro y Márquez Villanueva era interesante porque ellos en sus trabajos tenían la percepción de que la historia de España no era igual que la historia europea. Aquí había una serie de hitos históricos que marcaban una forma de pensar y que no habían sido tomados suficientemente en cuenta. Entonces, todo eso pesaba en ese encuentro de Toluca, 1987, donde alumbramos este proyecto. Todo empezó con Fernando Salmerón. Fernando Salmerón, recuerdo, estábamos en el Ministerio de Educación y él vino a verme. En aquellos años, 1986, estábamos en aquel frenesí de reformar el sistema educativo de arriba abajo. Y él había sido subsecretario en el Ministerio de Educación en México y quería conocer las reformas que habíamos hecho. Vino a verme, yo hablé con él y quedamos de vernos en la residencia de estudiantes y allí él me habló de otra cosa. Le dolía que los mexicanos cuando venían a España venían de vacaciones. Le dolía que no nos conociéramos, que no nos leyéramos, que no nos valoráramos. Entonces nos propuso que acudiéramos todos los posibles al Congreso de Toluca de 1987. Y allí nos encontramos muchos españoles. Como todos los congresos mexicanos de filosofía, son congresos internacionales. La representación internacional es sobresaliente desde hace mucho tiempo y allí nos juntamos muchos y empezó a circular esta idea de había que hacer algo juntos. No sabíamos muy bien qué, hablábamos de una enciclopedia hispánica, algunos hablaban de folletos, otros de enciclopedias, algunos de diccionarios, en fin. No se sabía muy bien qué, pero allí empezó a bullir aquello y cuando acabó el congreso, pues Fernando Salmerón, que era un hombre muy serio, nos invitó a Javier Muguerza y a mí a acompañarle a la vuelta a México y en el camino nos paramos a almorzar y él nos dijo, pero esto va en serio, todo esto que hemos hablado va en serio. Y Muguerza y yo le dijimos, por supuesto, que en la medida de nuestras fuerzas, esto va en serio. Él era director del Instituto de Filosofía y yo era el presidente del patronato del Instituto de Filosofía. Nosotros no éramos nadie, pero en ese patronato había patronos que nos podían ayudar. Estaba el Ministerio de Educación, estaba el Ministerio de Cultura y estaba la Comunidad de Madrid. Y entonces, cuando vio que nosotros íbamos en serio, nos dio dos consejos que yo he repetido y que son sobresalientes. Decía, para que esto funcione, él tenía experiencia de otros fracasos, dice, hay que respetar dos principios. Primero, el que paga no manda. Y segundo, hay que seleccionar a los mejores. El que paga no manda. Es decir, hay que tomar las decisiones respetuosamente, democráticamente. Y después hay que evitar un peligro muy nuestro, que es el de colocar a los amigos. Y por eso pedía que eligiéramos a los mejores. Estos dos principios los hemos respetado. Y yo creo que en la enciclopedia son todos los que están, aunque desgraciadamente no están todos los que son. Pero yo creo que nadie puede dudar de la calidad de todas y cada una de las contribuciones de la enciclopedia. A la hora de hacer un balance, evidentemente los críticos harán el suyo, ¿no? Pero yo me voy a permitir hacer un par de reflexiones sumarias sobre lo que ha sido, ¿no? Tiene el mérito, es innegable esta enciclopedia, de lo que Aristóteles decía que era el mayor bien de todos, el ese, ¿no? La existencia. Ha tenido lugar. Y eso es importante, que haya tenido lugar, que haya llegado a existir. Pero en ese balance crítico yo no creo que hayamos conseguido sacudirnos la independencia, lo pienso, ¿no? Todavía preferimos un mal libro en alemán a un buen libro en castellano. Y esto
esta preocupación nos ha acompañado constantemente. Recuerdo que a los 10 años así, cuando el Congreso de Cáceres, pues ahí hicimos un alto, analizamos los libros que se habían publicado y Luis Villoro, otra persona entrañable y importantísima en este proyecto, pues decía que algo había que corregir, que seguíamos citando demasiado en alemán, en inglés y en francés. Y entonces en ese congreso empezamos a hablar seguramente, planteamos esta hipótesis de que tendríamos que aclarar, para sacudirnos la independencia, tendríamos que aclarar qué significa eso de pensar en nuestra lengua, de qué significa pensar en español. Y él hizo una intervención en ese congreso que marcó de alguna manera los límites a ese. Él decía que un pensar en español no podía caer ni en el casticismo, ni tampoco en la abstracción, sino que tenía que pensar su tiempo. Tenía que pensar su tiempo en nuestra lengua. Y eso tiene sus consecuencias. La verdad es que esa pregunta no nos la hemos dejado de hacer desde entonces, y hoy, después de 3 lustros, desde aquello, es considerable la cantidad de material, libros, revistas, conferencias, publicaciones, en torno a esta pregunta. ¿Qué significa pensar en español? Brevemente diría que hemos llegado a pensar lo siguiente, que pensar en español significa pensar que el español es una Weltsprache, una lengua universal muy rica, porque la han hablado dominadores y dominados, y por tanto es una lengua que interpela al ser las experiencias que alberga esa lengua, muchas veces experiencias enfrentadas de la misma historia. Es una lengua que se presta menos al pasteleo que a la interpelación, menos al consenso que a la pregunta. Esa sería la primera característica. La segunda es que es una lengua muy compleja, porque dice Márquez Villanueva que el romance castellano fue quizá el primer dialecto iberorrománico que se utilizó para expresar un momento cultural en Europa. Y eso tiene mucho que ver con la característica de España que la diferencia de Europa, de otros países europeos. Y es que aquí se encuentra, él se refiere sobre todo a Toledo, a Alfonsí, a Toledo, a ese taller de las traducciones, de los traductores, donde pulula una vida cultural compleja porque está animada por el mundo judío y por el mundo musulmán y árabe, y que no quería y no podía expresarse en latín, que era la lengua del dominador, y necesitaba una lengua nueva. Entonces, el castellano nace como una lengua de comunicación, pero cambia, ¿no? Y resulta que la lengua que llevamos a América es la lengua que previamente ha matado en España el hebreo y luego acabará con el árabe. Es decir, es una lengua que silencia a otras. Y esa lengua ya entrenada en los silenciamientos es la lengua que llega a América y hace lo mismo allá. Entonces, quiero decir con esto que pensar en español significa tener en cuenta la capacidad comunicativa de nuestra lengua, que la tiene demostrada, y también la capacidad de acallamiento o de silenciamiento de otras lenguas. Y finalmente, una tercera característica que en aquel congreso de Cáceres desarrolló sobre todo Saramago, unas semanas antes de que fuera nombrado premio Nobel, ¿no?, con su conferencia que tituló Vocación de Sur. Vocación de Sur. Vocación de Sur. Que España, si quiere pensar, si quiere encontrar su mundo en el mundo, tiene que asumir esa responsabilidad histórica, esa vocación de sur, y que solo desde esa responsabilidad pues tendremos acceso a los grandes temas de justicia, de verdad, de moral, etc. La vocación de sur, el tema del sur, es un tema que da mucho de sí, ¿no? Camus, en la pelea que tenía con Sartre, Camus apelaba también a la cultura del sur,
para explicar por qué él había estado siempre del lado de las causas justas, cosa que no llegó a... No fue el caso de Sartre, ¿no? Vocación de sur. Y por ahí andamos, es decir, que desde esta conciencia que tenemos de que no nos hemos acudido a la dependencia, pensamos que hay que seguir profundizando en esta pregunta, ¿qué significa pensar en español?, para llegar a ser realmente independientes. Y no quisiera terminar sin referirme a la mesa, a esta mesa. En primer lugar, a Alfredo Pérez Rubalcaba. Me alegra mucho de que esté aquí, porque este proyecto, él seguramente que ni se acuerda, pero le debe mucho. En el año 88 fuimos a verte, León Olivé, Osvaldo Guarilla y yo, los 3 directores, te presentamos el proyecto, le prestaste toda la atención y ayuda, nos remitiste a Emilio Muñoz, que era entonces el secretario general del Plan Nacional de Investigación, y ahí tuvimos las primeras ayudas que pusieron en marcha el proyecto. Fue el ala madrina que hizo posible, de alguna manera, la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Alejandro Sierra, por aquel momento, acababa de fundar Trota, en el 90. Y ya en esos 2 años era una editorial de referencia. Todo el mundo quería publicar en Trota. Trota nació con buen pie, gracias al talento de su director, ¿no? Y se ha convertido seguramente en la editorial más importante en lengua castellana para temas de ensayo, yo creo. Por lo menos yo percibo que cualquier autor latinoamericano lo que quiere es publicar en Trota. En primer lugar, en Trota. Y Alejandro Sierra y luego Alejandro del Río han prestado a la enciclopedia toda la atención posible, porque era un proyecto complicado, tantos autores, cada cual, casi nadie se atenía a las normas y a las reglas. Ellos pacientemente han editado, han ejercido como editores, y desde un trato amable y generoso hemos conseguido una edición realmente primorosa por su belleza y no solamente por su contenido, sino por su belleza, por su presentación, ¿no? La Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía se ha nutrido del prestigio de Trota, y yo espero que también en alguna medida haya sido viceversa. Bueno, a Pedro Cerezo le asaltamos en el último momento y por una emergencia. Él no se lo merecía, pero desde el primer momento dijo que sí por lealtad, por fidelidad, por amistad con Javier Muguerza, que era, dice él, el que tenía que estar aquí. Y yo me alegro mucho que esté aquí, porque Pedro Cerezo representa, yo creo, el tipo de pensador que saldría de este proyecto, ¿no? Pedro Cerezo es uno de los autores que mejor conoce la filosofía universal, pero sobre todo que ha sabido leer filosóficamente a autores como María Zambrano, como Unamuno, como Ortega, como Machado, y eso tiene mucho que ver con el pensar en español. Entonces, muchas gracias, Pedro, por tu presencia hoy aquí. Y finalmente, Concha, la directora del Instituto de Filosofía. Es importante la presencia del Instituto de Filosofía porque este proyecto de la enciclopedia tenía 3 directores, tenía un equipo académico, pero también tenía 3 instituciones que le han soportado desde el principio, que era el Instituto de Filosofía de Madrid, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de México y el Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires. Pero el papel del Instituto de Filosofía de Madrid ha sido determinante desde el primer momento y sus respectivos directores le han prestado toda la atención, José María González,
que está aquí presente, y veo a Pedro Pastur, y no sé si está por aquí Maseda, que estaba un poco, Paco Maseda, que estaba un poco enfermo esta mañana. Pedro Pastur ha sido todo en el Instituto de Filosofía, está aquí presente, de esas personas discretas sin las que una gran institución no funciona. Y Pedro Pastur y Maseda, y luego en el último tiempo Antolín Sánchez Cuervo, pues son de esas manos que, sin las que tampoco hubiera sido posible todo esto. A todos vosotros, pues muchas gracias. Y para terminar, solo me queda decir que esto es un punto y aparte, ¿no? Miguel Ángel Quintanilla, que debería habernos acompañado, me ha mandado un correo y me dice: me hubiera gustado poder estar ahí para proponer un nuevo proyecto. Yo le he dicho, mejor hubieras hecho viniendo, pero en cualquier caso es verdad que esto es un primer paso, hay mucho que hacer, mucho por hacer, y yo espero que vengan nuevas generaciones que recojan el testigo y se inventen otro proyecto parecido. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Reyes Mate. Después de habernos situado el origen del proyecto, el alcance del proyecto, la magnitud del proyecto, a mí me parece que está muy bien que hablemos de futuro. Yo te lo decía esta mañana. Bueno, los proyectos se ponen, a mí me gusta hablar de broche de oro. O sea, me parece que hoy, con la presentación además en especial de los 2 últimos volúmenes, pero es en realidad a toda la obra, ¿no?, a la que estamos rindiendo aquí homenaje. Bueno, se pone un broche de oro, pero yo creo que el pensamiento no puede tomar asiento. Entonces ya estamos, claro, pensando en por qué otros caminos, por qué otros derroteros puede seguir desarrollándose esta obra, que además, hay que decir, claro, esta es una obra que se hizo durante estos 25 años, empezando en el tiempo en que Internet todavía no tenía... no existía y luego empezó a existir poco a poco. Entonces, claro, es una obra clásica en el sentido de las obras clásicas de siempre, y como obra clásica queremos que perdure, ¿no? Pero claro, podemos pensar en cómo incluso se puede revitalizar. Bueno, de esto ya iremos hablando, no vamos a abrir a todas las puertas, ¿no? Pero a mí siempre me gusta poner un colofón, pero pensando en que no miramos hacia el pasado para dar también ese impulso de futuro, ¿no? Como a mí me gusta citar siempre a Leibniz en todas partes, decía, a veces miramos y hacia atrás, damos un paso atrás y miramos hacia atrás para luego saltar mejor hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido muy bien situado lo que es este proyecto, y ahora esta voz también del sur, porque también viene del sur de España, que está bien, te acogemos con mucho agrado, Pedro Cerezo, que ya decía, como catedrático emérito de la Universidad de Granada, y que también jugó un papel importante y ha jugado un papel importante en el Comité Científico de la Enciclopedia. Entonces, ahora sin más, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos y compañeros. He aceptado con mucho gusto estar en esta mesa, que me honra mucho, y más después de escuchar esas palabras generosas de Reyes Mate, pero fundamentalmente lo he aceptado para intentar suplir la ausencia de un gran amigo al que acaba de referirse Reyes, y que está en la mente de todos, ¿no? Javier Muguerza. Cuando me llamó Reyes anteayer, cuando lo oía, estaba oyendo realmente la voz del amigo. Luego te lo dije de inmediato. La voz del amigo que de algún modo me estaba solicitando de esa manera tan grácil, diría yo, y grácil en el sentido de graciosa, de simpatética, ¿no?, que tenía Javier Muguerza, que yo estuviera esta noche aquí presente. No lo represento, ni puedo reemplazarlo, pero quiero que mis palabras puedan ser un homenaje al amigo que debiera estar aquí y no puede estar,
desgraciadamente, ¿no? Como sabéis, Javier Muguerza ha sido inspirador de primera hora, animador y coordinador de esta enciclopedia, de este vasto proyecto de la enciclopedia, posiblemente más inspirador y animador que coordinador, porque no es una de las labores que se le dé mejor a Javier. Es verdad que se necesitaban aquí dos talentos complementarios, el suyo posiblemente inspirando y promoviendo, y el de Reyes Mate como promotor y gestor y director ejecutivo y efectivo del mismo. Y que esa simbiosis y complementariedad de los dos talentos haya podido, entre otras cosas, dar lugar a la existencia de este espléndido fruto de la Enciclopedia de Filosofía, ¿no? De modo que no pretendo en modo alguno suplir a Javier Muguerza, pero creo que era obligado la memoria de él, que puso su talento, su prestigio académico, su buen hacer, su don de gente, como referías, ¿no? Para unar voluntades a uno y otro lado del Atlántico, y después de esta obra hacer del Atlántico un poco un mare nostrum, no ya porque lo hemos surcado en la historia con naves y viajes de acá para allá, en un auténtico laberinto, sino sobre todo un mare nostrum de mensajes, de comunicaciones, de pensamiento filosófico que adquiere estabilidad y futuro con esta enciclopedia, ¿no? Bueno, realmente yo no he podido leer con la detención que merecen este par de tomos, entonces mi intervención va a ser en parte algunas reflexiones que completen las que ha hecho Reyes Mate sobre pensar en español, y en parte pues hacer algunas referencias un tanto superficiales a lo que he podido leer, y siempre desde la perspectiva ibérica, española, porque aquí se echaría en falta, entre otras personas, pero algún pensador iberoamericano que estuviera de paso para que pudiera representar adecuadamente toda esa vasta y valiosa contribución del pensamiento iberoamericano a esta obra, ¿no? Evidentemente la enciclopedia es una obra de una trascendencia cultural enorme, ¿no? Primero yo diría que en democracia esta es la auténtica empresa intelectual que hemos hecho con América. No creo que tenga ninguna otra comparación relevante, ¿no? Es decir, ni congresos, ni ida y venida, ni becas, todo eso ha sido quizás un humus que le ha precedido, pero el crear una comunidad castellanohablante de filosofía y crearla ejecutivamente, es decir, haciendo algo y haciendo una obra de pensamiento en común, conjuntamente, ¿no? Mediándose en un diálogo infinito, tedioso, más que tedioso, denso, constante e infinito en sus repercusiones, creo que puede señalarla como la principal obra, a mi juicio, de las relaciones culturales de España y América que se ha llevado a cabo en la etapa democrática, ¿no? Como enciclopedia es un corpus de pensamiento histórico, de pensamiento temático, ya que no sistemático, de trabajo interdisciplinar, de hibridación de puntos de vista y de cultura, etcétera, que puede quedar como un testimonio muy valioso de la comunicación y cooperación a uno y otro lado del Atlántico. Además, quisiera también subrayar lo que yo llamaría el estilo de la enciclopedia y que se debe en parte, creo, a la figura de Javier Muguerza, ¿no? El ser una obra que se hace desde la democracia y, por consiguiente, en la libertad, en la igualdad estricta de la cooperación, en la reciprocidad, en la paridad a la hora de distribuir el trabajo, ¿no? Es decir, realmente, difícilmente podía elegirse una obra donde pudiera mejor reflejarse el estilo de este nuevo tiempo democrático que en esta comunicación dialógica y cooperación indudable entre unos y otros filósofos de uno y otro del Atlántico, ¿no? De modo que la obra va a quedar, evidentemente va a quedar como un punto de partida, ¿no? Posiblemente tenga anexos, complementos, reactualizaciones, porque estas obras están siempre abiertas,
pero lo que se ha creado con ella, una comunidad de filósofos solventes, con espíritu libre, tolerante, dialógico, yo creo que eso ha sentado un hito en la historia, ¿no?, de la cultura española. Pensar en español obliga mucho, no solo a usar la lengua española, sino que de este modo genera una idiosincrasia, ¿no?, o un ethos determinado, ¿no? Porque pensar en español, salvo para aquellos escritores que tienen la suerte o el problema de elegir su lengua, digo la suerte por la fecundidad, pero digo el problema porque no es fácil poder encontrarse en la coyuntura de poder elegir la lengua y poder dominar sus registros. Un caso muy significativo el de Miguel de Unamuno, puesto que él eligió el castellano como lengua de escritor, después de haber desmitificado la lengua vasca y la tradición más o menos del éuskera en que él quería insertarse cuando era joven, ¿no? Pero bien, para los que no hemos tenido este privilegio y ardua tarea de elegir nuestra lengua de escritores, creo que pensar en español marca un destino, no es una vocación, es algo mucho más grave y trascendente que es un destino, ¿no? El destino de haber nacido en una lengua, ¿no? En una lengua que ya es por sí misma pues una visión y una articulación del mundo, como sabemos, y que de algún modo en sus raíces etimológicas, en sus campos semánticos, en su imaginación metafórica y mítica, es decir, arquetípica, en sus símbolos, etcétera, en su propia energía, en su estilo pensante, cualquiera que sea la caracterización que pudiéramos dar de este estilo, que sería bastante difícil, pero creo que existe sin duda una energía santelegia de la estilística del español que evidentemente marca al que escribe en la lengua española. El español ya es lengua de cultura universal, ya, desde hace prácticamente desde que comienza la expansión imperial de España. Pero el español es ya también hoy lengua de filosofía, una lengua que está labrada y acuñada filosóficamente, en tanteo en el Renacimiento, luego la gran aportación del barroco, sobre todo en la tradición del estoica, neoestoica, por último a partir de la Ilustración y sobre todo en el siglo XX con la gran aportación magistral de Unamuno, de Ortega y de Zubiri. El español ya es una lengua filosófica, acuñada, reacuñada, en la que podemos recriar el pensamiento ajeno. Recriarlo quiero decir, de alguna manera, darle un sello específico al repensarlo, pero además podemos, sobre todo, desarrollar las raíces y los estímulos del propio pensamiento. Yo creo que esto es una de las cosas fundamentales que deberíamos tener presente. No solamente es escribir en español, sino sentirse adscrito a toda una constelación cultural, mental y estilística que es la lengua española. En segundo lugar, es pertenecer a una historia, también como un destino, ¿no? Y a una historia que es, si la lengua es la sangre del espíritu, según aquella definición feliz que hacía Miguel de Unamuno, una historia pues es el sedimento de todas las experiencias, de todas las formas de vida, sensibilidades, etcétera, ¿no? Lo que llama Unamuno también intrahistoria, como una intrahistoria donde se puede uno abrir al universal, evitando los riesgos de un historicismo casticista, etcétera, etcétera. Pero lo curioso de esta pertenencia a una historia, a una situación, a un nivel histórico, etcétera, es que esta historia nuestra registra algo verdaderamente excepcional en el orden de la cultura, que es la convivencia dramática de tres culturas. La cultura árabe, la cultura judía, la cultura cristiana, todas ellas, sobre todo la árabe y la cristiana, de alguna manera influenciadas por la gran cultura greco-latina, ¿no? Claro, el ser una lengua que pertenecen tres culturas, tú hablabas antes de esta llamada interpelante que nos viene del espíritu histórico de la lengua, que es verdad, ¿no? Pero de la lengua y de estas tres culturas nos vienen muchas cosas, ¿no? Nos viene, pues,
momentos de grave colisión y tensión, como fue el conflicto de castas en algún tiempo, momentos de apertura, momentos de colaboración eficaz, momentos de hibridación de una cultura con otra y un aprendizaje del pluralismo y del respeto que yo creo que vamos ganando a lo largo del tiempo, ¿no? De modo que me parece que es también fundamental el tener esta visión de lo que es el destino histórico del español como una coordenada de pensar en español. Y la otra es el aquí y ahora, es decir, la circunstancia, el lugar de inserción en la realidad. Es decir, España, este cabo de buey sin desollar, que decía graciosamente Antonio Machado, este furgón de cola o tal vez banderín de enganche de lo que es Europa, esta encrucijada de caminos de Europa, África y América, de un lado y a otro, ¿no? Que evidentemente nos impone también algunos imperativos de destino, destinal. Uno de ellos, el europeo, obviamente, como nuestra matriz de origen, pero el europeo en una tendencia, una dimensión que sería la latinidad y el mediterranismo. Ciertamente los alemanes han creído que tenía un cordón umbilical con Grecia, se lo han merecido, se lo han ganado a pulso, evidentemente, pero obviamente Grecia es mucho más que eso. Grecia y el mediterranismo componen lo que hemos llamado la cultura humanista de la latinidad del sur, en oposición al trascendentalismo del norte, a la influencia protestante, a la cultura de la estufa frente a la cultura del ágora, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay dos estilos realmente mentales que también se pueden hibridar, obviamente, en cada uno de nosotros, pero que marcan evidentemente una tendencia de pensamiento. Esta encrucijada de caminos de Europa, África y América también hace surgir una doble vocación española, una doble modalidad. De un lado, pues la europea, de otro lado, la atlántica. Es decir, la vertiente atlántica como vocación y destino español y la vertiente europea como nuestro origen. Y el poner en relación, sea el puente cultural que de alguna manera permita una mayor intensidad de relaciones de ambos hemisferios, me parece que es muy importante y puede ser una de la cultura del pensamiento en español, ¿no? Y una reflexión más complementaria antes de referirme someramente a algunos de los trabajos de estos dos números. Es hacer ver que nuestra cultura, precisamente por partir de una riqueza que en muchos momentos ha sido conflictiva entre las tres grandes culturas, la judía, la árabe y la cristiana, nuestra cultura ha sido bastante traumática, en el sentido de muy llena de condenas, anatemas, exilios, persecuciones, etcétera, y a la vez muy invertebrada como consecuencia de eso, porque no ha habido nunca un tiempo para morosamente dar estabilidad al pensamiento y poder explotar algunas dimensiones en escuela, sacando obviamente la filosofía escolástica, que tuvo su gran tradición medieval y que luego tuvo un gran avance en la Edad Moderna con la escolástica jesuítica, la suareciana, y la escolástica salmantina, la dominicana, ¿no? Pero si hacemos la excepción de esto, evidentemente la cultura española ha estado bastante invertebrada porque no ha tenido realmente tradiciones vivas de pensamiento, ¿no? Esto es lo que llamo justamente un carácter de un poco magmático, de indiferencia, etcétera, ¿no? Y yo creo que una gran misión cultural es hacer una autorreflexión sobre nuestra propia cultura filosófica, restablecer fuentes, esmerarnos en ediciones de categorías de clásicos, recrear tradiciones culturales diversas. Es ingente la tarea que se ha hecho en los últimos 40 años sobre el rescate del pensamiento español en sus diferentes fuentes y tendencias, pero cabe seguir ensayándola, aumentándola y sobre todo codificándola en escuelas de pensamiento, y algo fundamental que es hacer dialogar
esas escuelas de pensamiento. Algo que no se produjo, por desgracia, en la historia de España y que podemos hacer nosotros, dialogando a través del renacimiento de estas tradiciones vivas de pensamiento. Basta con presentarlas o enfrentarlas ante problemas de actualidad que nos obliguen a pensar. De hecho, no me atrevo a decir que este podría ser un nuevo programa para el Instituto de Filosofía, que digo ahora indirectamente que también es un homenaje a él, el homenaje a la enciclopedia, puesto que no se podría haber llevado a cabo sin contar con una institución sólida y realmente moderna que pudiera impulsarlo y sostenerlo, ¿no? Pero insisto que en esta tarea de diálogo, los españoles hemos dialogado poco, tenemos un alma mitad de herejes y mitad de inquisidor. No sabemos si el inquisidor fue antes hereje o si el hereje puede volverse inquisidor de su propia heterodoxia. Hay que arruinar estas dos figuras que de alguna manera han laminado trágicamente el alma española, tender puentes, dialogar las tradiciones, entendernos de cara a la misma realidad. Y yo creo que esta es una tarea cultural que bien merecería un programa de investigación y de pensamiento de cara al futuro. Me he asomado a estos dos libros. ¿Tengo 5 minutos? 4 y medio. 4 y medio. Entonces, me he asomado a estos dos libros que son muy importantes, los dedicados al pensamiento iberoamericano en el siglo XX, he explicado algunas cosas, más en la razón práctica, en el segundo tomo, que en la razón teórica, porque yo también tengo una criptovocación metafísica, pero bueno, realmente al final, como todos los españoles, hemos acabado en la cancha de la razón práctica, que es la que nos va a nuestro estilo de pensamiento, ¿no? Me he asomado y he encontrado cosas muy impresionantes, ¿no? Un ensayo sobre la filosofía de la historia de Concha Roldán, que me ha gustado mucho, por el modo de concebirlo, en réplica a la filosofía tradicional de la historia, de inspiración fundamentalmente ontoteológica y metafísica, etcétera, progresista, recuperando un giro ético y al mismo tiempo un giro existencial, etcétera, recuperando dos paradigmas, el paradigma, diríamos, crítico-dialéctico de Walter Benjamin a través de la obra fundamentalmente de Reyes Mate, y el paradigma narratológico que ha representado Juan Cruz y algunos otros, y que tiene que ver obviamente no solo con la hermenéutica, sino con la obra de Riquer. Yo creo que además Riquer es un autor que hay que invocar forzosamente cuando hacemos la memoria de las víctimas y tratamos de enfocar la acción de futuro, ¿no? Me ha gustado mucho un ensayo sobre filosofía de la religión, que es soberbio, potentísimo, de un compañero mío de Granada, especialista en esta disciplina, Estrada, que ha sido capaz de hacerse cargo de todos los puntos de vista y sobre todo darle predominancia a lo que él llama el factum religioso, en el sentido kantiano del término, y ver el modo en que ha sido desplegado en la modernidad española, porque él insiste con justicia que el comienzo de la filosofía de la religión tiene algún antecedente en el romanticismo y otro en la crisis de la Ilustración, cuando se viene abajo la teología natural y cuando al mismo tiempo se tiene la experiencia del sinsentido, ¿no? De modo que realmente esta coyuntura la ha permitido trazar un panorama muy bien construido, muy sólido y en un diálogo, en fin, tendría que referir otras cosas. No he podido asomarme al ensayo de filosofía de la cultura, que promete ser muy interesante, con la cooperación de Antolín Sánchez Cuervo y de Mora. Sí, por ejemplo, a la filosofía y literatura, porque es una de las ramas en las que yo he procurado trabajar, un espléndido ensayo de José María González, donde solo a través de la lectura del Quijote hemos podido reconstruir gran parte o toda la herencia de la cultura española de la modernidad, ¿no? Y ese apéndice que ha hecho ver el valor que han tenido luego como herencia de esta tradición de diálogo, filosofía y literatura, pues las distintas contribuciones de compañeros nuestros
al pensamiento que llamamos literario, que no es un pensamiento débil en modo alguno. Es decir, la literatura es una constante en el estilo de pensar español. También el sistema. Precisamente la literatura surgió como una alternativa, diría yo, al férreo espíritu de sistema heredado de las tradiciones escolásticas, ¿no? Pero obviamente, o por otra parte, el diálogo filosofía y literatura hoy, donde el problema del sentido se ha convertido en el problema angular de la filosofía, es absolutamente irremediable, ¿no? De modo que no se trata de... he leído un ensayo que me ha gustado mucho sobre el ensayo en España, el de Francisco José Martín, difícil de construir porque ahí hay una diáspora y un enorme magma. Lo ha hecho a mi juicio muy bien, ha planteado distintas modalidades del ensayo, el fenomenológico, el regeneracionista, el existencial, la quiebra en la Escuela de Madrid del ensayo en dos tendencias distintas, ¿no? Y sobre todo ha marcado algo fundamental, aunque era obvio, pero que había que recalcarlo, que es justamente el ensayo como un pensamiento de la marginalidad y de la heterodoxia. Y claro, esto es fundamental, insisto, en un pensamiento donde lo que han sido escuelas dominantes han sido escuelas más bien de una gran tradición escolástica, ¿no? De manera que ensayo y literatura y ensayo, no en vano, el ensayo es un género fundamental de la modernidad, a mi juicio equiparable al espíritu sistemático. El espíritu sistemático es el racionalismo y el idealismo alemán, desde Fichte a Hegel. Pero el espíritu del ensayo está en el empirismo, está en la ilustración, está en Kant, está hasta en la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Es decir, el ensayo es uno de los grandes géneros y España tiene que, diríamos, estimular. Y bueno, y en la otro tomo, pues me he asomado a las corrientes sobre la metafísica, que es un panorama muy difícil de ordenar y donde ha tenido que emplearse a fondo el autor, y a otro panorama sobre la filosofía moderna en España, muy original, muy provocador, como propio de José Luis Villacañas, etcétera, ¿no? Que no puedo discutir ahora, que disiento en parte, pero comparto en otra buena parte, ¿no? Y que las cosas que yo he leído, siempre desde la perspectiva ibérica, porque no conozco la iberoamericana, me ha parecido que es un fruto ubérrimo, espléndido, ¿no? Que justifica todo el esfuerzo de la enciclopedia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Pedro Cerezo. Decir que sí que hemos intentado que hubiera un pensador iberoamericano en esta mesa, pero por diversas circunstancias no hemos podido hacerlo. Y como ahora me toca girarme de la parte esta de la mesa a la otra, aprovecho un minuto para la publicidad con esta abrir de boca que hemos tenido con tus bonitas palabras sobre los textos, no solo por lo que a mí me ha tocado, que me he sentido muy honrada. Quienes todavía no tengan el libro, yo creo que hay libros ahí a disposición para que puedan conseguirlos. Bueno, no digo más, este era el minuto para la publicidad, porque además ahora voy a dar la palabra a Alejandro Sierra, que también nos conocemos de tantos años, y te voy a dar la palabra para que hables también de qué significa el significado desde el punto de vista del director de una colección, de una magna obra, esta obra hoy, ¿no? ¿Qué significa una obra de este tipo hoy? La parte científica doblada, digamos, de la parte editorial, que la una sin la otra no hubiera podido tener lugar. Tienes la palabra. Bueno, me has ocupado el momento de publicidad en el que era yo quien tenía que haberlo utilizado y así lo tenía previsto, pero bueno, ya está dicho, y lo dicho además por ti, pues tiene mucho más impacto y mucho más fuerza, ¿no? Bueno, las gracias no solo obligadas, sino lógicas, a Casa América, que nos convoca o que nos sentimos convocados con frecuencia cuando hay una realidad relacionada con América en todos los ámbitos de la cultura, y este lugar de acogida realmente es un privilegio que tenemos los que estamos cerca de él, así que muchas gracias también por la acogida nuestra, ¿no?
Bueno, ya puesto a dar las gracias, obviamente tengo que agradecer a Reyes Mate sus palabras tan bien intencionadas sobre la editorial, ¿no? Y es que siento mucho tener que reconocer que es en parte verdad, o en fin, en la medida en que hay una historia común de la editorial y de la edición de la enciclopedia, ¿no? Y que la editorial se ha beneficiado y ha fagotizado un poco el prestigio que nos llegaba a través de nuestra condición de editores de la biblioteca, la EIAF. En la editorial utilizamos el término EIAF para simplificar la enciclopedia iberoamericana de tal. Entonces, el prestigio que nos llegaba a través de nuestra condición de editores es también muy de agradecer, Reyes, ¿no? Y hay que decir que la enciclopedia le vino muy bien a la editorial. Una parte no despreciable de la presencia de la editorial desde muy al comienzo en América, pues se debe básicamente a la enciclopedia, y fue ella la que nos abrió muchos campos, la que situó no solo la enciclopedia, sino nuestro incipiente catálogo entonces, en el año 92. La Cosa nació La Cosa, me refiero a la editorial, nació en el final del 90, por tanto en el 92 estábamos empezando, y es de agradecer mucho el que, siendo un invento todavía balbuciente, pues hubiera recibido la confianza por parte de todos vosotros en un proyecto de esta ambición y de esta categoría. Hoy nos reunimos pues para celebrar, ¿no?, el final de este proyecto cultural, y en ese sentido me gustaría quizá relatar en pocas palabras ante ustedes la pequeña historia personal que permitió que la editorial Trota pudiera acompañar este proyecto desde el inicio y contribuir a su difusión. Necesariamente los nombres a los que debo aludir ya han salido aquí, porque son los nombres necesarios, pero sí que tendré el gusto de volverlos a pronunciar. Por parte de la editorial, los primeros contactos se produjeron en el contexto del programa de celebración de la Sociedad Estatal del Quinto Centenario. Al frente de esta sociedad estaba entonces Ángel Serrano, con el que la editorial tuvimos contactos, nos encontrábamos en lugares vinculados a la celebración del Quinto Centenario, que no eran muy habituales y que desde luego han desaparecido ya todos. Y luego el proyecto fue calificado por Ángel Serrano como un proyecto emblemático, y eso lo entendíamos como algo que concitaba una voluntad cierta de llevarlo a cabo, aun cuando fuese un proyecto de una ambición grande. El diseño previo fue obra del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de forma que los primeros volúmenes, los 4 o 5 primeros, estaban coeditados por los 3 organismos, digamos, el Quinto Centenario, el Consejo y Editorial. Desde el primer momento, tanto el proyecto como la colaboración de la editorial contaron con el aliento y el apoyo de los distintos directores del Instituto, el Consejo de Investigaciones Científicas, desde Javier Mugueza al comienzo hasta actualmente la actual directora, Concha Roldán. Una vez extinguida la sociedad estatal, el proyecto pasó a ser coeditado por la editorial del CSIC y por Trota.
La relación de los distintos directores de dicha editorial, de la editorial del Consejo, fue siempre excelente. Luis Alberto de Cuenca, hace años, Wilfredo Rincón y el actual director Ramón Rodríguez. La editorial, a lo largo de estos años, ha mantenido un contacto fluido con Reyes Mate, que ha estado al frente del proyecto en su condición de director de él, y ha contado con la colaboración de Osvaldo Guariglia y de León Olive. Ellos han sido los que han alentado el proyecto. A nosotros nos llegaba ya muy maduro los distintos volúmenes, y han diseñado su pluralidad, que es un dato, creo que, bueno, ya ha sido resaltado, pero tengo interés en resaltarlo de nuevo. Y ellos han sido los que han mantenido vivo el proyecto en tiempos de normalidad y también en circunstancias en las que hubiera podido decaer el entusiasmo inicial. Bueno, para terminar, mi intervención es muy breve, les ofrezco algunos datos que ponen en evidencia la envergadura del proyecto de la IAF. A lo largo de estos 25 años han colaborado efectivamente casi 500 autores, 464, curiosamente por el número se capicúa, autores, tanto de países americanos de habla española como Brasil, Portugal y, lógicamente, España. Y han sido tratados todos los temas fundamentales de las distintas tradiciones filosóficas de nuestro tiempo y su reflejo en los países del área iberoamericana. Todo esto pone en evidencia no solo la frase que ya se ha comentado y se ha difundido con frecuencia de que también es posible pensar en español, sino algo que también para nosotros tiene importancia, y es que los filósofos de habla española y portuguesa se lean entre ellos. Bueno, como curiosidad, por si acaso les interesa, la edición impresa de la enciclopedia abarca casi 13.000 páginas, impresas en un cuerpo de letra de 10 puntos y con un interlineado de 10,5, o sea, entre línea y línea. Eso para nosotros tiene importancia. ¿Cuánto interlineado tiene esto? Bueno, en fin, valgan estos datos de magnitud para avalar la afirmación de que la planificación y la ejecución de la enciclopedia constituye un proyecto exigente y un servicio muy apreciable a la comunidad a la que se dirige, filósofos, historiadores, juristas, politólogos y otros muchos. Y de esto hemos tenido noticia en la editorial. Por último, deseo agradecer a las distintas personas que han intervenido en el proyecto el que hayan permitido a la editorial Trota que les acompañe en este recorrido tan largo y tan necesario, y agradecer asimismo que nunca nos haya faltado la confianza suficiente en los coeditores, el Consejo y Trota. Sería de agradecer que, una vez finalizada esta aventura, pudiéramos alentar con el mismo espíritu proyectos similares en otras áreas del conocimiento, y siempre contarían con la mejor disposición por parte de la editorial. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto de los interlineados y los márgenes generosos también son importantes porque algunos leemos anotando por ahí, entonces eso también se agradece. Bueno, nos queda ya la última intervención, vamos un poquito sobre el tiempo, nos lo podemos tomar. Entonces, yo no sé si decir que Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien ya presenté al inicio como expresidente de Gobierno y como en el momento de inicio de la obra ministro de Educación, si presentarlo como por parte política, por parte democrática. No, yo sí quería decir que una parte, la importancia como químico, pero no, la importancia también que tuvo en su momento y que tiene en todos los momentos
el apoyo político, que además también se traduce, porque las cosas hay que financiarlas, o sea, y los proyectos filosóficos y científicos, sin este apoyo ilustrado, digamos, de los gobiernos, pues tampoco llegan a ningún buen puerto. Entonces, bueno, quería también hacer esta mención y ahora pues intervienes como quieras. Gracias, Concha. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera empezar yo también por los agradecimientos, desde luego a Reyes Mate, que es quien me ha invitado a estar aquí, que es amigo mío. Me invitó y la verdad me hacía ilusión. Han pasado 25 años, no sé qué necio dijo que 20 años no era nada, 25 es mucho más, ¿no? Han pasado muchos años, pero es verdad que me pareció bonito venir, ¿no? Creo que la cosa merecía la pena. Saben, esto de ser ex tiene sus ventajas, ¿no? La primera es que nadie te puede quitar el título. Ex no te lo quita nadie, no hay consejo de ministros ni partido que te quite el título, esto es para siempre. Y la segunda es que uno decide exactamente dónde va, con quién come, con quién cena, si es que le gusta cenar fuera de casa, cosa que a mí no me gusta, y fíjense que lo he tenido que hacer. Y por tanto estoy aquí porque quise, decidí venir, me hacía ilusión, no solo por mi amistad con Reyes Mate, sino porque además me pareció un proyecto bonito en su momento. Ahora diré lo que recuerdo, que es mucho menos que él, y me sigue pareciendo, y creo que merecía la pena venir aquí a algo que uno ayudó a comenzar, aunque sea modestamente, ¿no? Además he aprendido, siempre aprendo con Reyes, siempre, da gusto hablar con él porque siempre aprendo. He aprendido esto del español, que es una lengua que silencia a otras, que me ha gustado mucho. No sé si a Puigdemont le gustaría más que a mí, pero me ha parecido, ¿no? Esto lo ven, y es verdad, en nuestra historia ha sido así, ¿no? Y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho escuchar a Pedro esta dualidad que tenemos de hereje inquisidor. Nunca lo había pensado así, pero es verdad, ¿no? El hereje que pasa a ser inquisidor cuando alguien le cuestiona su herejía. Me ha gustado, me ha parecido. Y lo del interlineado también, yo creía que era una cosa solo de los ordenadores, ¿sabes? Y bueno, por tanto he pasado una tarde agradable, de verdad, créanme que estoy muy satisfecho de estar aquí. No recordaba la reunión del 88, no la recordaba. Recuerdo la presentación en el 92 y la del 88 no. Desde luego lo que estoy seguro es que no me dijiste la frase esa de Fernando Salmerón, aquí el que paga no manda. Porque si me la hubieras dicho, Reyes, me acordaría con toda seguridad, ¿no? Así que esa no me la dijo seguro. No recuerdo eso, recuerdo el 92, la presentación, que efectivamente con Javier, estabas tú, con José Luis López Aranguren, la recuerdo. Y recuerdo que es verdad que se dijeron algunas cosas que se han dicho hoy aquí, ¿no? Básicamente recuerdo la idea de potenciar más que crear, una comunidad iberoamericana de filósofos que existía pero muy débil. Recuerdo mucho esto, Javier lo decía, y tú también, lo del español, no como lengua de pensar, sino más bien como lengua en la que comunicarse los filósofos unos con otros. Recuerdo hablar, a ti te lo he oído muchas veces, esta cosa de que los filósofos os encanta el alemán, y esta queja de que por qué no nos comunicamos en español, por qué no defendemos nuestra lengua. Y bien, todo esto lo recuerdo. Es verdad que en el 92 ya había caído el muro, y eso cambiaba radicalmente la vida, y aparecía ya la globalización, esta globalización que daba amparo a proyectos de esta naturaleza, ¿no? De ámbito más allá del regional. Y es cierto, como recordaba Alejandro también, que España vivía un momento singular, era el 92, nosotros teníamos nuestra democracia ya consolidada, y además acabábamos de entrar en Europa, y en Europa queríamos ser la cabeza de puente de Iberoamérica. ¿Se acuerdan esta vocación que teníamos de llevar a Europa la preocupación de una comunidad, la latinoamericana, que no siempre ha contado con simpatías, desde luego con apoyo desde Europa? Todo esto configuraba un clima político en el que este tipo de proyectos venían como anillo al dedo. Y esto sí, recuerdo que lo dijimos el día que lo presentamos, es un proyecto en consonancia con lo que estamos haciendo en España, que tiene sentido, para consolidar una comunidad de filósofos en Iberoamérica que hablen en castellano, en español y en portugués. Es un proyecto que tiene sentido en un momento en el que el mundo se globaliza y parece que el idioma inglés lo va a poder todo, y nosotros deberíamos defender también nuestra lengua como expresión algo más que de una cultura, también de una forma de pensar, como decía Pedro. Todo esto es el contexto en el que se produce, y esto es lo que creo que glosamos el día de la presentación aquí.
Lo que tocaría analizar, y ya se ha hecho antes, y yo no voy a insistir mucho, es si el objetivo se ha cumplido. Y ciertamente los datos que dan son abrumadores. Es decir, se ha puesto en contacto a mucha gente, se han generado conocimientos compartidos, afectos que siempre surgen de los conocimientos. Tú has hablado de 400, muchísimos. 64, muchísimos, ¿no? Mucha gente, esto ya de por sí da prueba que el proyecto ha funcionado. Son 34 volúmenes, no me atrevo a decir las páginas ni las letras, tú las sabrás, pero debe ser abrumador. Por tanto, es cierto, se ha cubierto el objetivo, y desde este punto de vista, pues ciertamente os podéis sentir orgullosos y contentos y satisfechos, sobre todo en un país como España, en la que desgraciadamente proyectos de 25 años, Reyes, no funcionan en 6 meses, van a funcionar en 25 años, ¿no? Es casi una anomalía hispánica esta que estamos presentando ya aquí, ¿no? Y es verdad, decías tú la frase, creo que es de Jorge Edwards, ¿no? La frase esta de que aspiramos a que los filósofos no vengan a España de vacaciones, sino que vengan a intercambiar con sus colegas y hablar, y de la misma forma que nosotros nos traslademos a Iberoamérica algo más que hacer turismo, ¿no? Yo creo que esto se ha conseguido. Por tanto, podéis sentiros muy satisfechos, ¿no? Y por algo más, ¿no? Porque es cierto, tú has hablado de la globalización, yo voy a acabar hablando algunas cosas de la globalización. Es verdad que ya empezaba entonces, no la imaginábamos así, era imposible imaginarla así. Pero es cierto que algunos confiábamos en ella, probablemente por nuestras veleidades juveniles internacionalistas o por lo que sea, pero nosotros siempre fuimos muy pro globalización, y es verdad que pensamos que era una posibilidad, y lo ha sido. Es verdad que también ha tenido muchas sombras, ¿no? Y probablemente estamos asistiendo en este momento a la aparición de localismos, en fin, no quiero emplear ninguna palabra que pueda ser interpretada mal, ¿no?, por las circunstancias que vivimos, cantonalismo, si quieren, la vuelta a lo pequeño, a lo propio, y la huida de lo colectivo, de lo amplio, de lo universal. En ese sentido, este proyecto es la prueba de que teníamos razón, los que, digamos, confiábamos en que la globalización nos permitiera hacer este tipo de cosas, justamente universalizar nuestras formas de trabajar, nuestra cultura, nuestro pensamiento. Es un éxito, y creo que debéis de estar profundamente satisfechos. Y voy terminando ya. Verán, yo ahora doy clase de química, ¿no? Y es muy agradable. Les voy a explicar por qué. Yo doy una asignatura que es química orgánica en segundo de químicas, ¿no? Es una parte de la química básica donde todavía caben las convicciones y, perdón, las aseveraciones, las certidumbres, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, A más B da C. Tú oxidas el etanol y obtienes ácido acético, ¿no? ¿Saben ustedes qué seguridad, qué confianza da eso, ¿no? De repente ponerte frente a 50 alumnos y decir, oiga, ya se lo digo yo, A más B da C. Y no hay tutía, ¿saben? Y no. Claro, quien viene del mundo de la política, sobre todo de la política actual, que es un mundo complejo, ¿no?, en el que este tipo de afirmaciones repelen a la inteligencia, porque en general A más B no da C, da C más D más E, como pasa en química cuando llegas a cuarto y a quinto, ¿no? O a tercero y a cuarto, pero en fin, yo estoy en segundo, ¿no? Estoy hablando de mi experiencia personal. Pues entonces, ¿dónde voy? Verán, he hablado de la globalización, he hablado de la química y he hablado de las dudas, ¿no? De las dudas, ¿no? Porque es verdad que si algo caracteriza a la sociedad moderna es que la gente duda, tiene incertidumbres, ¿no? Tiene miedos que tienen que ver con la globalización y el maltrato que ha dado a alguna gente por una falta de reglas, que tiene que ver con la comunicación, que nos está cambiando la forma de comunicarnos, no, de ser y de pensar, ¿no? Que tiene que ver con el miedo que provoca el terrorismo internacional, que de repente nos ha hecho ver eso, que somos vulnerables aquí y al otro lado del Atlántico, ¿no? Que tiene que ver con la crisis, que ha sido brutal, que se ha llevado por delante muchas certezas, entre otras la de que los jóvenes iban a vivir necesariamente mejor que sus padres. Todo esto genera inseguridades, incertidumbres que están ahí y que probablemente justifican muchas de las cosas que estamos viendo, de aquellos resultados que uno no esperaba, de cosas que están pasando de repente. Tiene que ver con todo esto que yo estoy describiendo. Y claro, ustedes son filósofos, pues les digo, pónganse a ello. Porque si alguien puede hacer algo por superar estas incertidumbres, por racionalizarlas, porque igual resulta que tenemos que vivir con las incertidumbres ya siempre,
pero no es lo mismo que estén racionalizadas, explicadas, pensadas. Ustedes se dedican a eso, a pensar las grandes cosas que le han pasado al hombre siempre, su vida. Y por tanto, no sé qué estáis haciendo en el Instituto de Filosofía, pero tenéis una obra por delante fantástica, porque si en algún momento ha hecho falta que la humanidad mire a sus filósofos, y no solo a sus sociólogos y a sus politólogos, estos profesionales, estos politólogos que están por todas las radios y por todas las teles y tal, bueno, nada, no me meteré con ellos. Si algo en algún momento hace falta es ahora, ¿no? Porque es verdad que esta cosa que les estoy diciendo, esta incertidumbre, este miedo, esto está debajo de todo lo que estamos viviendo, con sorpresa y con miedo también. Por tanto, les pido que se pongan a ello, ¿no? Y que ayuden a pensar a la gente, que eso es lo que han hecho ustedes históricamente y lo han hecho muy bien. Aquí lo hemos visto esta tarde. Y termino ya. Yo como Dalí, que ahora está de moda, ¿no?, por cosas surrealistas que pasan allí, yo como Dalí pienso que lo único malo que tienen los jóvenes es que ya no pertenecemos a ellos. Esto es lo único malo que tienen. Es así, ¿eh? Pero a pesar de todo no me resisto a darles consejos, lo hago todos los días, les aconsejo que hagan cosas que yo nunca hice. Y para reforzar mi razonamiento les digo, yo nunca las hice, pero ahora sé que hice mal. Así que, por favor, escarmentad en cabeza ajena. No suelen hacerlo. En todo caso, no me resisto a darles un consejo. Aquí hay jóvenes que están en tu instituto, ¿no? Cojan el testigo, coged el relevo, ¿no? Que esta obra merece la pena. Aquí se han acabado las tareas de una generación, pero hay otras que deberíais coger el testigo y prolongarlo, tratando de ayudarnos a los demás a resolver nuestras incertidumbres, que son muchas. Nada más, muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado... no sé, iba a hablar yo de las afinidades selectivas, eso también era química, ¿no? Más o decía menos. que quizá también tuvo un papel importante en el surgimiento de la obra y en que hayamos conseguido todos los objetivos y la idea de comunidad. Al final nos hemos alargado más de lo que pretendíamos, pero si quiere haber alguna intervención en el público, podíamos dejar 5 minutitos. Entonces, si alguien quiere hablar, doy las palabras seguidas. Parece que ya los hemos convencido a todos y que están... Eso sí, entonces yo creo que es que tienen unas ganas de salir a comprar el libro y a leerlo, quizá. Entonces, bueno, yo creo que solo nos queda otra vez, entonces, para terminar, agradecerles a todos, por supuesto, su presencia aquí y volver a agradecer a Casa de América la hospitalidad y la acogida y que esperamos volver a repetir pronto. Muchas gracias también a la mesa. Gracias.